Hola muchachos, bien, en este video vamos a empezar a hablar de ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿listo? Un tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas de las cuales pues hasta el momento no hemos hablado, ¿sí? Que es precisamente para hacer sustituciones y de hecho llevarlas a una ecuación diferencial de tipo separable. Para ello vamos a empezar con una definición y la definición es sobre qué es una función homogénea. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una función, sea, vamos a colocarle f de x, y, una función en dos variables. Una función en la variable x y y. Decimos que f es homogénea si pasa lo siguiente. Si al yo evaluar f, y aquí coloco, en lugar de x coloco t de x, y en lugar de y coloco t de y, esto resulta igual a t elevado aquí a un valor, vamos a colocarle alfa, bien, t a la alfa, que multiplica a f de x, y. Eso significa que la función es homogénea. Además, se dice, además diremos que es homogénea, que f es homogénea de grado alfa. O sea, el grado me lo indica precisamente el exponente con el que sale aquí nuestra función. Bien, entonces un ejemplo de una función podría ser el siguiente: f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta es una función que es homogénea, de hecho va a ser homogénea de grado 2. Verifiquemos. ¿Quién sería f evaluado en t de x evaluado en t de y? Esto sería igual a, donde está x cambiamos por t de x, entonces me quedaría t de x cuadrado. Donde está y cambiamos por t de y me quedaría t de y cuadrado. Y esto va a ser lo mismo que ¿quién? Que t cuadrado x cuadrado más t cuadrado y cuadrado. Y de aquí podemos factorizar un t cuadrado y me quedaría x al cuadrado y cuadrado. O sea que me está quedando que esto es lo mismo que t cuadrado multiplicado por f de x, y. Entonces podemos decir que f es homogénea, vamos a escribirlo acá abajo, esta función que acabamos de mirar es homogénea y de hecho decimos que es de grado 2. Bien, esa es la definición de homogénea. Este es pues un primer ejemplo de una función que es homogénea. Vamos a mirar otro, por lo menos el siguiente. Consideremos la siguiente función. G de x, y, vamos a tomarla como lo siguiente, como x más la raíz de x por y. Esa es una función que también es homogénea. Verifiquemos. Entonces veamos cuánto me da g evaluado en t de x, t de y. Entonces vamos a reemplazar x por t de x, que hay aquí un t de x, y a y lo cambiamos por t de y. Entonces aquí sería t de x, t de y. Bien. ¿Y aquí qué nos va a quedar? Aquí nos quedaría t de x más la raíz. Aquí adentro de la raíz que me quedaría t cuadrado xy. Y esto va a ser lo mismo que t de x más t por la raíz de xy. Lo cual a su vez, si sacamos factor común, es igual a t que multiplica a x más la raíz de x por y. Lo cual aquí nos indica que t va a quedar multiplicado por g de x, y. O sea que esta función g
Si es homogénea, vamos a escribirlo aquí, y además de qué grado es, homogénea, y en este caso decimos que es de grado 1. De hecho, una forma de verificar si la función es homogénea o no es revisar los exponentes mixtos en cada uno de los términos y que todos sean iguales. Por lo menos aquí el exponente mixto pues es 1, solamente aparece x. Aquí el exponente mixto sería x a la 1 por y a la 1, el exponente me quedaría al cuadrado, pero con esta raíz me quedaría 1. Entonces 1, 1, entonces precisamente por eso tenemos que es una función homogénea de grado 1. Ok, bien. Y ahora sí vamos a definir qué es una ecuación diferencial. Vamos a colocar aquí la definición de ecuación diferencial homogénea. Para ello entonces vamos a tomar lo siguiente. Una ecuación diferencial, vamos a escribir así, una ecuación diferencial de la forma vamos a escribirla precisamente como escribíamos nuestras ecuaciones diferenciales que llamamos exactas. Escribirla de esta forma: una función que depende de xy por el de x más una función que depende de xy por el de y igual a 0. Entonces una ecuación de esta forma se dice que es homogénea, se dice que es homogénea si m de xy como función y n de xy como función también son funciones homogéneas y no solamente que sean homogéneas, sino que además sean homogéneas de igual grado. Es decir, que si m de x es de grado 1, n de xy también debe ser de grado 1 para que la ecuación diferencial sea homogénea. Ok, y en este caso, el método de solución va a ser el siguiente. Entonces vamos a escribirlo en la siguiente página. Vamos a decir lo siguiente. Para resolver una ecuación diferencial homogénea tomaremos una de las siguientes sustituciones. Entonces, de hecho van a haber dos sustituciones posibles que las vamos a anotar de la siguiente manera. La primera es tomar y igual a u por x. ¿Listo? Y la segunda, esas son las dos opciones que tenemos. Vamos a colocar aquí primera y aquí segunda. La segunda es tomar a x igual a v por y. Y en cualquiera de los dos casos, con cualquiera de estas sustituciones, vamos a llegar a una ecuación diferencial de variables separables. ¿Ok? Bien, entonces para que nos quede más claro precisamente cómo funcionan estas sustituciones, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. La mejor forma de que nos queden claros los contenidos es precisamente con los ejemplos. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. El primer ejemplo vamos a considerar la siguiente ecuación diferencial. Vamos a tomar aquí x cuadrado más y cuadrado por dx más x al cuadrado menos x por dy igual a 0. Bien, inicialmente en el ejemplo solamente nos va a decir lo siguiente. Nos dice resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces, como nos dice resolver, ahí en ningún momento nos están garantizando que sea una ecuación diferencial homogénea. Por lo tanto, el primer paso que debemos tomar, lo primero que debemos hacer,
es verificar si realmente es homogénea. Esta sería nuestra función m y esta sería nuestra función n. Entonces vamos a verificar que realmente es homogénea y para eso pues vamos a mirar cuánto me daría m de tx, ty, que es precisamente el primer ejemplo que nosotros hicimos de una función homogénea. Y en este caso nosotros vimos, bueno, lo podemos volver a escribir, eso sería t cuadrado x cuadrado más t cuadrado y cuadrado, y esto sería t cuadrado por m de xy. Bien, entonces homogénea de grado 2. Y vamos a mirar la otra, que es n de x, n de tx, n de ty. Entonces vamos a reemplazar donde está x por tx y donde está y por ty. Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que eso es igual a t cuadrado x cuadrado menos tx por ty. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a t cuadrado, haciendo nuestras cuentas aquí, nos va a quedar de esta manera. Y esto es lo mismo que t cuadrado por n de xy. Y entonces tenemos que es homogénea y además que es homogénea de grado 2. Por lo tanto, como los grados coinciden, estamos hablando de una ecuación diferencial homogénea. Y entonces ahora sí podemos recurrir a resolverla usando alguna de estas sustituciones. ¿Listo? ¿Cómo decido cuál sustitución tomar? La decisión es propiamente suya. Pues la sustitución, dependiendo de cuál haga, va a hacer que las cuentas queden más difíciles o más fáciles. Por lo menos aquí, de hecho, no importaría cuál sustitución tomara, porque aquí al tomar el de x, si yo derivo acá a x, me va a quedar aquí dos términos, y me van a quedar producto de dos términos por dos términos, y lo mismo acá, quedarían dos términos multiplicándose por dos términos. Entonces voy a tomar de hecho pues la primera, y en el siguiente ejemplo tomo la segunda sustitución. Entonces voy a reescribir mi ecuación diferencial en la siguiente. Voy a pasar a la siguiente página. Y esta es pues la ecuación diferencial que quiero resolver. Y voy a tomar la sustitución, la primera que nosotros tomamos, que fue hacer y igual a u por x. Resulta que si yo aplico diferenciales a esto de acá, tendría lo siguiente. De y va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a u por dx, vamos a escribirlo en este orden, más x por du. Ese sería precisamente el de y. Bien. Ahora reescribamos nuestra ecuación diferencial en términos de solamente x y u. ¿Listo? Va a quedar en términos de x y u. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Esto va a ser x al cuadrado. ¿Y cuadrado quién es? Y cuadrado es u por x al cuadrado. El de x lo dejamos más, aquí sería x cuadrado menos xy por el de y. ¿Pero quién es de y? De y es u por dx más x por du. Esto igualado a 0. Bien. Voy a correr esto un poco más para acá. Ahora hagamos nuestras cuentas aquí. Resolvamos. Aquí nos quedaría, vamos a escribirlo así, x cuadrado más u cuadrado x cuadrado, ¿cierto? Por dx. Y aquí nos va a quedar lo siguiente. Aquí nos quedaría, resolvamos primero multiplicando por este, me quedaría x cuadrado u por dx menos, a ver, aquí me faltó hacer una sustitución más, vamos a colocarla aquí en esta parte, sería x cuadrado menos x, aquí nos sustituía a u, a y es precisamente u por x, me faltó hacer esa sustitución. Entonces aquí sería u por dx más x por du igual, ahora sí, en esta línea que llevo está todo en términos, solamente está en términos de x y de u, ¿sí? Solamente depende de esas dos variables.
Entonces por aquí, de hecho yo voy a factorizar aquí, me quedaría x al cuadrado, o bueno, dejémoslo como x al cuadrado por dx más u cuadrado por x al cuadrado por dx más, aquí me quedaría x al cuadrado por u por dx, me quedaría eso de aquí. Y aquí al multiplicar me quedaría menos x cuadrado por u cuadrado por dx. Aquí acabo de hacer el multipliqué este de aquí por cada uno de estos términos. ¿Listo? Este de aquí por cada uno de estos términos. Ahora seguiría multiplicar este por cada uno de estos términos. Y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que es más x al cubo, ¿sí? Que haría x al cubo por du. Menos, aquí sería x al cubo por u por du. Todo esto igualado a 0. Y aquí, cuando resolvamos precisamente estos productos, siempre va a quedar algo para cancelar, que en este caso lo que nos quedó para cancelar fue precisamente este de acá con este de acá. ¿Listo? Y ahora vamos a agrupar lo que tenga x con lo que tiene x y lo que tiene u con lo que tiene u. Entonces aquí aparece, estos son dependiendo de x y estos dos dependen de u. Y nos va a quedar entonces lo siguiente. Me queda x al cuadrado más x al cuadrado por u multiplicado por el de x menos, de hecho lo voy a escribir como menos más x a la 3 menos x a la 3 por u, todo por du. Quedaría de esta manera. Y aquí ya se podrá ver que es precisamente una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué? Yo voy a dividir todo entre x al cuadrado. ¿Listo? Si divido todo entre x al cuadrado me quedaría aquí 1 más u por dx más x menos x por u por du. De hecho esto de acá lo voy a cambiar, esto de aquí lo voy a cambiar y lo voy a reescribir de la siguiente manera. Esto lo puedo escribir también como x que multiplica a 1 menos u igual a 0. De aquí pasa a lo siguiente. Tendría u más u, 1 más u por dx es igual a x multiplicado por 1 menos u. Como lo que pase para el otro lado, cambia el signo, pero cambiar ese signo lo que implica es cambiar el orden de la resta, que fue lo que hice acá. Cambiar el orden de la resta. Y ahí ya se ve que es de variables separables, entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que es de x sobre x igual a 1 menos u sobre, vamos a escribirlo, el de abajo vamos a escribirlo en el mismo orden, sobre 1 más u por du. Y ya sería pues entonces resolver estas integrales. ¿Listo? Que ya lo tenemos de variables separables. Voy a pasarlo precisamente para la siguiente página y en la siguiente página pues vamos a resolverlo. Ok, entonces aquí nos quedaría. Voy a subir un poco más, que me quede por aquí, y vamos a escribir lo siguiente. ¿Quién sería la integral del de x por x? Entonces por este lado me va a quedar que es igual al logaritmo natural de x. Voy a colocar aquí mi constante de integración. ¿Listo? Ustedes ya saben que la podemos colocar solamente a un lado. Y por el otro lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de 1, vamos a escribirlo así, 1 más u menos, me quedaría menos 2, así. Lo único que hice fue transformar el de arriba, escribirlo de tal forma que pueda precisamente ver el mismo término que aparece en el denominador, que es 1 más u por du. Y esto me va a quedar que es lo mismo que la integral de 1 por du menos la integral de 2
sobre 1 más u por du. Bien, esto porque lo que vamos a hacer es precisamente aquí yo agrupo este con este de esta manera y me va a quedar entonces la primera sería u más 1 sobre u más 1 que me da 1 menos 2 sobre u más 1 que sería precisamente este que puse por acá, y ahí entonces me va a quedar lo siguiente, es el logaritmo de x más nuestra constante de integración, seguimos llamando c, igual a ¿quién? Igual a u menos 2 veces el logaritmo natural de u más 1. Es precisamente la integral de esta segunda. Bien, y ahora lo que voy a hacer es volver a términos de x y y, ¿cierto? Recuerden que de inicio habíamos dicho que la sustitución que íbamos a tomar era y igual a u sobre x. Luego de ahí obtenemos que u es igual a ¿quién? U es igual a y sobre x. Bien. Entonces, volviendo a términos de x y y, me quedaría lo siguiente. Esto es igual al logaritmo de x más nuestra constante de integración igual a y sobre x menos 2 veces el logaritmo de y sobre x más 1. Bien, esa es precisamente nuestra integral. De aquí, de hecho, si uno quisiera, podría hacer pues más, podría tratar de resolver un poco más, podría tratar de simplificar más estos términos, pero hasta aquí pues ya está la solución de nuestra ecuación diferencial. Y des en cuenta que pasaba precisamente lo que hemos dicho en un inicio. Cuando hagamos nuestra sustitución, la ecuación diferencial va a quedar, se va, digamos, a llevar a una ecuación diferencial de variables separables. Ok, entonces en este primer ejemplo lo presentamos haciendo la sustitución que tenemos aquí, que es y igual a u sobre x, y vamos a hacer el siguiente ejemplo haciendo la otra sustitución, que era x igual a v por y. Entonces vamos al siguiente. Vamos a tomar por aquí nuestro ejemplo. Y el ejemplo sería, de nuevo, vamos a colocarlo como resolver la siguiente ecuación diferencial, que va a ser menos y por dx más x por la raíz de x más y por dy igual a 0. Bien, entonces por lo menos, yo les había dicho, aquí tenemos dos opciones, que es y igual a u por x, y la otra que es x igual a v por y. Esas son las dos opciones. Si nosotros hacemos esta sustitución, nos van a quedar un poco más largas las cuentas, porque vamos a llegar a sustituir aquí, de aquí despejamos al de y. Si lo sustituimos acá, me quedarían dos términos, multiplicado por estos dos términos, pues habría que hacer el producto notable. Si sustituimos el x, aquí me quedaría el de x, dos términos, y aquí los dos términos multiplicados por esta y, pues nos va a quedar más fácil de hacer las cuentas. Por eso les había dicho que en este caso, para esta, iba a usar esta sustitución. Entonces de aquí vamos a tener que el de x es igual a, vamos a escribirlo como y por dv más v por dy. ¿Listo? Y vamos a reemplazar nuestra ecuación diferencial, que ahora en este caso nos va a quedar dependiendo de las variables y v. Entonces nos va a quedar lo siguiente, menos y, que multiplica al de x, que en este caso es y por dv más v por dy. Más x, que el x lo vamos a reemplazar, ¿cierto? El x es precisamente v por y más la raíz de x, que x es v por y, multiplicado por y. Nos quedaría de esta manera, multiplicado por el de y igual a 0. ¿Y esto qué es? Esto vendría siendo menos y cuadrado por dv menos v por y, escribirlo v por y, sí, así, v por y por dy, más, aquí nos quedaría v por y por dy, más, de aquí saldría
raíz de b por y cuadrado, lo cual es lo mismo que y por la raíz de u, multiplicado por el de y, igual a 0. De aquí, como yo les decía, siempre que resolvamos estos productos, siempre va a quedar algo para cancelarse, que va a ser precisamente estos dos términos. Y por lo tanto nos va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que, vamos a escribirlo así, vamos a dividir todo entre y, bueno, vamos a reescribirlo, me quedaría y raíz de u por dy menos y cuadrado por db igual a 0. ¿Sí? Y vamos a dividir todo entre y. Si divido todo entre y me quedaría lo siguiente. Me quedaría raíz de u por el de y menos y por dv. Esto igualado a 0. Que esté igualado a 0, de hecho nos va a implicar que estas dos cosas van a ser iguales. ¿Listo? Y de ahí ya podemos pasar a las variables separables. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Esto nos va a quedar que es igual a de y sobre y igual a dv sobre la raíz cuadrada de v. Bien, aquí voy a hacer unas correcciones. Aquí empecé a trabajar la variable, la empecé a colocar como una u, pero realmente era la v, ¿no? Es por la costumbre. V y aquí V. Ok, y ahora aquí lo que hacemos es precisamente pues integrar a ambos lados y vamos a tener lo siguiente. Por la izquierda nos va a quedar que es igual a logaritmo natural de y. ¿Igual a quién? Nos va a quedar que es igual a 2 veces la raíz de v. 2 veces la raíz de v más nuestra constante de integración. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a términos de x. Entonces, volviendo a términos de x, tendríamos lo siguiente. De aquí mismo, esta misma de acá, tendríamos que v es igual a x sobre y. Y de ahí tenemos que la solución de forma implícita nos va a quedar de la forma logaritmo natural de y igual a 2 veces la raíz de x sobre y más c. Y esta es precisamente la solución de nuestra ecuación diferencial. Bien, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que aquí faltó hacer algo. El procedimiento nos quedó bien y pues esa es la solución. Sin embargo, aquí en principio nos decía simplemente resolver. Es el primer comentario que yo les hice anteriormente. Resulta que ustedes pueden haber hecho este procedimiento y llegar a esta solución de acá, pero no hicieron la comprobación de si esta ecuación diferencial era homogénea o no. Entonces esto es algo que ustedes deben revisar primero. Sin embargo, aquí yo no lo voy a hacer, ¿sí? Para no extendernos más, decidí no hacerlo por ello. Lo voy a hacer es simplemente como lo habíamos comentado. Resulta que esta ecuación diferencial, esta función de acá, es una función que en principio nosotros verificamos que era homogénea de grado 1. ¿Sí? Yo les dije, miramos el exponente mixto de cada uno de los términos. Este término, exponente mixto es 1, y este término, exponente mixto es 1. O sea que esta función es homogénea de grado 1. Y la función que nos tenemos por este lado es la función y, que es de exponente 1 precisamente. O sea que esta es una función homogénea de grado 1 también. O sea que esta de hecho es una ecuación diferencial de grado, una ecuación diferencial homogénea de grado 1. Y por lo tanto se podía resolver usando el procedimiento que hicimos en esta página. Bien, muchachos. Esta era precisamente una técnica de soluciones por sustitución que nos había quedado pendiente. De hecho, colocaré una técnica más que es precisamente para hablar de ecuaciones diferenciales de Riccati, pero pues eso lo haré en el siguiente video para que ustedes vean cómo funcionan las ecuaciones diferenciales de Riccati. Bien chicos, es todo por este video. Chao, chao.